Hola a todos jóvenes, soy el arquitecto Abraham Cota Paredes y me encuentro visitando la ciudad de Querétaro, acompañado por el estudio de arquitectura MEM Arquitectos, dirigido por el arquitecto Jorge Damián y el arquitecto Eric. Muy buenas tardes, arquitectos. Hola, Abraham, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Abraham? Buenas tardes y muchísimas gracias primero que nada por recibirnos. Es un verdadero placer estar acá. Y estamos, pues esta va a ser la primera de una serie de casas para conocer su obra. Estamos en, ¿cómo se llama esta obra, perdón? One Block. Pues ahora sí que platíquenos dónde estamos. Nos encontramos en la ciudad de Querétaro. Esta casa está ubicada precisamente en un municipio que se llama Corregidora, que está en la parte sur de la ciudad. Y esta fue una casa que elaboramos para venta en el año, pues finales del 2019, principios del 2020. Nos cayó la pandemia a media construcción de la casa, pero ya está vendida. Excelente. Llama la atención, ¿no?, lo contrastante del resto de las casas. Estamos en un fraccionamiento privado aquí en Querétaro. Yo creo que todo México está lleno de fraccionamientos privados, ¿verdad? Así es. Por el tema de la delincuencia probablemente. La gente tratando de escapar, ¿verdad? De eso. Sí, es correcto, es un poco el tema de todos los fraccionamientos hoy en día, pues que buscan seguridad. Entonces casi todos los fraccionamientos los encontramos en áreas cerradas, ¿no? Entonces encontramos estos clústeres y dentro de estos clústeres, pues bueno, encontramos de todo tipo de casas. ¿Y cómo son las restricciones? Porque veo que bueno, hay una cierta homogeneidad, pero hay algunas casas de un nivel como la que tenemos acá. La mayoría se ven de dos niveles. ¿Cómo son las restricciones? Platícanos las medidas del lote. Mira, el terreno cuando se adquirió por parte de un inversionista y nosotros, fuimos varios inversionistas y para hacerlo, la casa tiene 9,5 metros de frente por 18,5 de fondo. Son aproximadamente 175 metros cuadrados de terreno. Y viendo el reglamento, había dos maneras de elaborar la casa. La primera era generar una restricción completa que nos decían de 5 metros, tomando el pie de la guarnición. La otra era 3 metros nada más, pero había que manejar el estacionamiento en cordón. O sea, no podemos meter el estacionamiento de la manera tradicional porque pues en 3 metros no caben los autos, ¿no? Entonces, nosotros queríamos hacer un proyecto distinto donde no quedara 1,5 metros atrás de jardín, 2 metros atrás de jardín y no se pudiera aprovechar porque las dimensiones del lote no son muy grandes. Entonces optamos por la restricción de los 3 metros frontales y meter los 2 cajones de estacionamiento a manera de cordón, como lo tenemos en esta parte, ¿no? De tal manera que a la hora de techar la terraza, por medio de esta estructura metálica con madera, pudiéramos a la hora de sacar los coches generar una integración con el jardín que tenemos al fondo. Entonces el área social de la casa al aire libre crece muchísimo más. O sea, en realidad es muy amplio el espacio que tú tienes por si tienes una comida, una carnita asada, una reunión con tus amigos, que si fuera nada más pues la servidumbre de 2 metros al fondo, ¿no? Que es por lo general lo que se hubiera hecho. Nosotros optamos un poquito por ese tema distinto. Interesante. Sí, realmente pues ganan muchísimo espacio abierto. ¿Y tiene que ver alguna razón con el sol también? ¿Cómo es la orientación solar? Porque vemos que la casa ahorita son las 4 o 5 de la tarde, el sol está pegando de frente. ¿De qué dependió que estuviese de este lado o del otro lado? Bueno, sí, un poquito la orientación no favorecía mucho este terreno, digamos, tiene la orientación poniente que da hacia la fachada. Entonces lo que queríamos era que en horarios que, por ejemplo, si hubiera un evento familiar o algo así, el sol no pegara tan de lleno a ese tipo de horas, ¿no? Que es más o menos entre 2 de la tarde, 2 a 5. Ahorita, por ejemplo, son 5:30 de la tarde aquí en la hora de Querétaro, y la verdad es que ahorita está muy fresco. El tema del aire, los vientos dominantes también era algo que teníamos que considerar. En esta parte, los que no conocen Querétaro, en esta parte
nosotros subimos, estamos en la parte de arriba, entonces aquí corre muchísimo el aire. Entonces esta parte sí hay que considerar los vientos dominantes porque sí pega más duro el aire que cuando estamos en la parte de abajo de Querétaro, ¿no? Entonces era una parte muy importante que consideramos, el no ponerlo del otro lado, sino de este lado, ¿no? Interesante, bloquea un poquito el tema del viento, sí, que ahorita se está sintiendo que viene de acá. Es correcto. Bloquea un poquito y al mismo tiempo, pues lo que queríamos era generar una ventilación cruzada en las dos recámaras que tenemos en la parte de enfrente, que no es la principal, pero queríamos proteger las vistas de un par de balconcitos que tiene la casa por medio de esta celosía elaborada con tabique natural. Tiene una ventana corrediza por la parte de adentro y tenemos una ventana vertical muy larga en la fachada enfrente con un par de sifones tanto en la parte superior como inferior, que cuando pues, abres las ventanas cruza el aire bastante agradable. Por ejemplo, la distribución o la forma como está colocada la celosía, pues no te permite la vista al interior, pero desde adentro sí se alcanza a ver bastante hacia afuera, ¿no? Y se convierte como en un área pues bastante relajante como para poner una sillita y salirte a leer un libro o tomarte una copita de vino por la tarde. Te protege bastante, ¿no? No necesitas tanto el uso de cortinas. Somos enemigos del uso de cortinas en las fachadas. Es un elemento que desafortunadamente ya no controlas cuando alguien llega a habitar la casa y pues puede que le dé buena vista, ¿no? Pero puede que también toda tu idea de proyecto se pierda. Le perjudica. Está muy bien realizada, me llama la atención. ¿Tiene algún refuerzo de acero? Sí, es correcto, Abraham. Pareciera que es una celosía como muy, pues digamos, endeble, que le das un martillazo, pero cada elemento lleva varillas intermedias, entonces va reforzada. O sea, realmente el armar esta celosía sí es mucho trabajo manual, o sea, y aparte lleva un proceso, es un proceso más lento, sí se tardaron muchísimo en armarla, porque precisamente era eso, que queremos que se vea como un elemento entre delgado y entre a lo mejor, porque tenemos la fachada que es sólida, ¿no? One block, queríamos que se viera un bloque sólido, pero aparte queríamos que este elemento se viera un poquito más, como no tan cargado, ¿no? Más ligero. Más ligero, exactamente. Entonces, pero aún así, aunque se vea ligero, tiene la protección necesaria, o sea, cada elemento de estos tiene una varilla intermedia, entonces eso refuerza muy bien la celosía. Aquí nos ideamos un medio sistema porque lo que hicimos para no meter una varilla completa desde la cimentación pues hasta el nivel del entrepiso, fuimos cortando pequeños pedazos de alambrón de tal manera que están entre mitad y mitad. Entonces fuimos como tipo Lego armando un block, luego el alambrón, luego el otro y de esa manera como que el tabique quede en medio de dos pedazos de acero y eso pues, genera que pues, quede muy rígido, ¿no? Y en la noche este elemento se convierte en una lámpara natural de la casa. Cuando está iluminado por dentro, el tema de las luces que hay adentro se ve bastante agradable. Sí, arroja muchas sombras. Eso hace que de noche esto se vea espectacular. Buenísimo. Y tenemos otro elemento que llama mucho la atención, que es la piedra. Es correcto, es una piedra laja. La idea de la piedra era como que se viera como un solo elemento, ¿no? Parte del concepto de One Block. Entonces lo que hicimos pareciera que es una piedra que está pintada, pero realmente lo que se hizo es que se emboquilló. Entonces se emboquilló y se le puso un sellador. Aquí lo importante era que las piezas de las piedras fueran más o menos del mismo tamaño para que se viera como un solo bloque, ¿no? Entonces esa era parte interesante. Aquí en cuanto comprábamos las piedras, como te lo venden por kilos, pues hay muchas partes que son muy chiquitas, ¿no? Para que no se desperdiciara nada de eso, las partes, digamos, pequeñas que nos iban sobrando, las usamos en el estacionamiento. Así no se desperdiciaba nada. Entonces, pues eso era para optimizar también costos, ¿no? Y pues bueno, este fue el resultado, que la verdad es que nos gustó muchísimo. Mucha gente nos preguntó que si la pintamos a la piedra. Realmente no, es una boquilla que se le pasa enfrente y luego se le pone un sellador, ¿no? Entonces esto hace que la piedra se vea así como negra, ¿no? Completamente negra, pues si se fijan hay unas partes donde, bueno, se ve un poquito del tono más o menos original de la piedra. Buenísimo. Y también, bueno,
para destacar, no mencionamos lo suficiente el tema de la jardinería, pero me agrada el tema ¿verdad? De la gravilla. Le da un toque también de bajo mantenimiento, pero la hace sentir muy fresca. Originalmente la casa iba a tener, tanto en este jardín como en el que está al fondo, iba a tener pura gravilla. A esta se le llama piedra piñón, aquí en Querétaro se le conoce así. Pero la casa afortunadamente se vendió antes de la conclusión y los clientes ya quisieron meter pues un jardín con pasto, ¿no? El pasto obviamente es muy bonito, pero cuando uno está vendiendo una casa requiere muchísimo mantenimiento. Aquí metimos vegetación que tampoco requiriera corte constante, el tema del romero, la lavanda, el romero nuez, que es la plantita más clarita, y para contrastar con la fachada negra, metimos es una acacia azul, que es un árbol pues bastante agradable que utilizamos nosotros mucho en nuestra arquitectura, porque su hoja no es caduca. No tira casi nada de hoja, entonces es como un árbol muy bonito. La verdad es que en estacionamientos para generar sombras, la verdad es que es un árbol muy noble. Y también es que ayuda mucho que estas acacias son como los árboles como los que pones en los renders, son perfectos porque abren justo al espacio que les des. Entonces se van dando. Esta en su momento al principio pues la compramos joven y pues realmente pues era un árbol que casi no tenía ramas, ¿no? Y ahorita que volvemos a visitar la casa pues ya casi un año después. No, meses. No, meses. 6 meses después. 6 meses después, o sea, menos de un año y ya vemos que está floreciendo, está abriendo, ¿no? Entonces la verdad es que es un árbol muy bonito, muy generoso. Sí, se ve que es noble y tiene unos tonos bien bonitos, ¿verdad? Cenizos. Sí, es que este es la famosa acacia azul, ¿no? Entonces esta tiene un tono más como azuláceo, ¿no? Entre un verde más como olivo, ¿no? Entonces no... Parece que está feliz. Es correcto. Sí. La acacia viene bueno, el tabachín de hecho es un tipo de acacia, por ejemplo, ¿no? Y dentro de acacia... Claro, porque tienen las hojas, tienen estas hojas delgaditas, ¿verdad? Así es. Y de acacias hay muchas, hay acacia negra, hay acacia morada, hay acacia gris. En otras casas que vamos a ver tenemos de otros tipos también. La que tenemos acá al fondo es una acacia verde, que es mucho más frondosa y con tonos pues más vivos, ¿no? Más verdes. Esta es digamos como más escultórica y la otra pues ya es para un jardincito un poquito más vivo, ¿no? Y también es interesante cómo te recibe. Así es. O sea, está colocada justo al centro. O sea, tiene... Esa sería la acacia verde. Por lo general intentamos poner remates visuales con vegetación o con árboles en nuestros proyectos. Creemos que es una manera pues bastante agradable de recibir a la gente, además de que el espacio se va transformando con el tiempo, ¿no? O sea, el árbol hoy llegas y en un año lo vuelves a ver y ya está del doble de tamaño y desde ese punto es impresionante, además del juego de luces y sombras que te da. Nos gusta mucho jugar también con el tema de la luz y la sombra natural. Buenísimo. Y aquí dejaron este tema también de la cubierta, que veo que tiene que es vidrio templado, sí, ¿verdad? Es cristal con una película de seguridad esmerilada para reducir un poquito el tema de la incidencia del sol. Y pues en un día normal funciona como estacionamiento techado. Cuando tienes una reunión. Cosa que pocas casas lo tienen, ¿verdad? También. Así es, fíjate que nos preguntan mucho en Querétaro por qué no se techan las cocheras casi. Nos han preguntado muchas personas. La mayoría de los fraccionamientos tienen restricciones pues bastante grandes al frente y no permiten techar las cocheras. Ya si las tienes que techar, tienes que aventar tu proyecto mucho más atrás, a menos que tengas un terreno grande y ya no te permite. Y en este caso pues sí nos permitió el mismo acomodo de la casa, ¿no? Y le da también un toque muy bonito, ¿no? El tema, bueno, pues sí, las vigas, de repente repetimos mucho la palabra tema, pero es que realmente es un gran tema. La viga de madera natural le da esa calidez, ¿verdad?, a la casa que el acero de la otra viga, de la principal, porque yo creo que todas son estructurales, ¿verdad? ¿Todas estas? Ajá. No son estructurales. No, pero de la misma cubierta me refiero. Sí, de la misma cubierta, están sí. trabajando las vigas de madera al igual que trabajan las vigas de acero. Sí. Por ejemplo, aquí cuidamos mucho el detalle porque la pendiente no cae directamente hacia el frente o hacia atrás, sino que tiene donde tenemos la viga intermedia, tiene encima un canalón
Entonces la pendiente de los cristales da directamente hacia el centro y ya después por medio de esa gárgola sale el agua ya de manera directa aquí hacia el jardín. Esto lo hicimos para que no se viera, cuando tú ves el elemento desde una parte lejana, que no se viera por encima el cristal de la viga. O sea, toda la estructura, tanto madera como canalón como cristal, queda en el mismo espesor que tiene la viga. Ah, ok. O sea, esta viga que es de 14. Sí, más o menos. Y entonces esos 14 están en todo esto. Te envuelven los 20 centímetros de la viga y aparte la pendiente que tiene el cristal más el canalón. Oye, está muy buena la solución, ¿eh? Sí. Porque sí, claro, si no lo hubieran hecho así, tendrían las humedades, ¿verdad? En las orillas. Correcto. Sí, sería como, o sea, lo que decía Jorge, la pendiente de pasar todo el agua, ya sea al frente o hacia atrás, probablemente se nos hubiera estancado en medio. Entonces, ya esa solución como que dijimos, bueno, vamos a tratar de solucionar el tema del agua de otra forma para que tampoco se estanque, ¿no? Entonces era parte de la solución. Son muchos metros lineal, tiene más largo que ancho. Entonces ya la pendiente a la hora de irle sumando el porcentaje ya nos hubiera sacado también la techumbre de la viga. Ok. Estaría genial al rato si me puedo asomar como para verla, claro. ¿verdad? Desde arriba. Muy bien. Entonces, el ingreso principal es aquí de un costado. Sí, pues bueno, esta puerta hecha de cumarú, con tiras de cumarú, es una puerta que tiene un bastidor de herrería, es una puerta de pivote, entonces la idea era parte de que sea una puerta sólida, ¿no? El espesor de la puerta en sí es es una puerta sólida, ¿no? Nosotros la puerta principal le damos con mucha jerarquía, ¿no? Esa parte de que no sea una puerta delgadita, ¿no? Entonces, que te brinda seguridad. Entonces, parte de lo que queríamos es que luciera esa seguridad, ¿no? Desde un inicio, ¿no? Entonces, es una puerta de Kumaro hecha de madera y lo que hicimos fue generar estas como tiras, ¿no? Para que se viera la madera como este juego de entre sombras y luz. Se ve muy bien y me gusta este detalle también, este resaque, ¿no? Que funciona como el tope, la hace ver también muy limpia. Así es. Tiene Vivel y como dice Eric, el tema de la puerta sí es muy importante para nosotros, sobre todo el material que le pones con la vista a la fachada, porque luego con el sol y con la lluvia y con la intemperie, en 2 años ya se ve muy vieja una casa. Sí, se ven otras. En otros elementos ya casas más, pues más nuevas inclusive ya la puerta o algunos elementos ya se ven más viejos, ¿no? Claro. Hay que hacer que perdure un poquito más el tema del mantenimiento. Perfecto. Pues adelante. Ahora ingresamos, jóvenes. Entonces, esto es una planta, esto es una I, ¿verdad? Es una planta en una sola barra. Así es. Precisamente es one block, también precisamente por eso, al ser una casa para venta, queríamos que tuviera los ejes estructurales lo más colindantes posibles, digamos, entre planta baja y alta. Entonces, prácticamente la planta alta utiliza los muros de carga de la planta baja para generar que no sea tan costoso el tema estructural, ¿no? De la misma casa. Entonces, generamos el acceso de manera lateral, tenemos un pequeño espacio de guardado para un closetcito a futuro o para un mueble de llaves en esta parte, y tenemos un área social unida donde tenemos cocina, sala, comedor, en esta parte, donde las vistas precisamente pues son al jardín que vimos, ¿no? Que es muy distinto ver este espacio como en L, con un gran cristal y un gran jardín, a tener nada más los 2 metros que hubiéramos tenido, que hubieran sido pues prácticamente de este cancel a la pared, ¿no? Realmente aquí abrimos completamente el espacio y a pesar de que es un terreno no grande, el área de jardín que tiene pues es bastante abundante. Claro. Sí. Realmente es un jardín que pocas casas van a tener por esta misma disposición. Y ustedes les permiten la restricción eliminarla, pues. En el momento en el que hacen esta planta con la restricción ahora lateral, pueden pegarse al vecino atrás. Esa restricción sí la pedían. Se podía construir, pero nada más hasta el nivel de la barda, ¿Okay? en planta baja. Planta alta ya no. Ah, claro. Realmente iba a sumar metros cuadrados. O sea, iba
En realidad no nos iba a ayudar mucho, ¿no? Yo creo que era mejor generar como esta L que comenta Jorge, para tener este espacio abierto. Que también parte de eso ahorita que él está abriendo ahí, digamos el cancel, yo abrí de este lado, lo que también generamos es una ventilación cruzada, entonces se genera un espacio muy fresco, ¿no? Cuando uno está comiendo. Cuando uno está comiendo precisamente, ¿no? Pues eso era parte de la idea, ¿no? Ahorita pues pones el mosquitero y tienes estas vistas, ¿no? Desde que estás cocinando, o desde que estás en tu sala, o desde que estás en el comedor. O sea, de los tres espacios sociales tienes vista. En Querétaro es prácticamente indispensable el uso de mosquiteros. Hay muchísimo mosco aquí y aunque se ve muy bonito luego las ventanas que puedes abrir completamente para integrar pues muy bien el espacio interior con el exterior, la realidad es que no se convierten en espacios funcionales. Necesita el mosquitero. Necesita el mosquitero. Pueden ser muy bonitos, pero la realidad es que vas a tener o cerras tus ventanas por completo o se te van a meter todos los moscos, se te va a meter el aire. También corre muy fuerte el aire aquí en Querétaro en algunas épocas del año. Entonces hay que ver un promedio entre diseño y confort. Eso yo creo que es muy importante. No, me gusta mucho. Se aprovecha muy bien este tema del jardín lateral. El árbol luce muy bien. Tienes además un espacio como de terraza, ¿no? que le colocaron una piedra distinta, con unas macetas también de basáltico, no sé qué sea. Así es. Los Los nuevos dueños son arquitectos, entonces y además decoradores, la esposa es decoradora, entonces la casa en muy poco tiempo yo creo que va a cambiar completamente. Sería yo creo bastante interesante venir a verla porque le van a sumar bastante. Yo creo que va a quedar muy bonita la casa. Tiene unos espacios y la cocina que pues realmente es el corazón. Forma parte también de este diseño sobrio, ¿no? Con estos tonos grises, oscuros, pero que se abre a la zona social. De hecho, aquí los materiales los cambiamos un poquito tomando en cuenta a nuestros clientes que, como dice Jorge, son arquitectos. Ellos escogieron un cuarzo gris, que es este cuarzo que tenemos aquí. Tenemos lo que es la melamina en un tono más como natural, ¿no? Que es ese contraste. El backsplash también se metió granito, este cuarzo gris. Y en los gabinetes de abajo se metió una textura más sólida, que es un gris, este es foil, de hecho. Este es granito, este es melamina y este es foil. Este le llamamos foil. El foil se le llama también mate. Uh-huh. Es como un tipo de melamina, pero es como más plástico y tiene mejor acabado y no se ensucia tanto, sí, ¿no? No se ensucia, si le ponen los dedos no se le marca, entonces es un material más, digamos, más noble en ese sentido para abrir las cocinas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el gabinete del cesto de la basura, estos tienen cierre lento. Está muy bien, y luego cambia el piso. ¿Esto es cerámico o es...? No, el piso de madera, sí es un cerámico. Ah, ok, sí. Pero se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Parte de la idea de generar este piso como un tapetito era como que generar como una lengüeta, ¿no? O sea, que se viera como un mismo elemento que sube, ¿no? Entonces era parte de cambiar el piso de la cocina. Entonces aquí fue el elemento. No quisimos meter la típica puerta de cocina digamos, la de cancelería, el que se ve el cristalito, pues también porque pues el cuarto de servicio por lo general tienes las lavadoras, tienes los productos de limpieza, entonces pues realmente no era como necesario obtener esta vista, ¿no? Entonces pues realmente a veces esa era la intención, ¿no? que tomamos. Me agrada. La verdad se ve bastante elegante la cocina. Muy elegante. La combinación de las tonalidades, ¿no? Esta madera, estos grises, inclusive el mismo refrigerador que quedó acá escondido. El cuarto de lavado, digo, está genial porque funciona la ventilación directa, ¿no? Y todavía tiene la puerta que te comunica con el jardín. Es correcto. Entonces, de aquí ya tiene salida la terraza. Esto está genial. El tema de los refrigeradores también, hemos hecho 2 casas, estamos haciendo una tercera para venta, pero intentamos ocultarlos un poquito mientras se vende la casa y lo que queremos es que desde que lleguen a la casa se vea todo bien. El refrigerador pues luego no es de lo primero que compran,
entonces lo metemos un poquito oculto. En este caso, pues ellos metieron un refrigerador muy bonito, ¿no? Muy bonito. Muy bonito, pero... Y es empotrable, o sea, ¿cuánto medirá de fondo? Porque está... Dejamos 1 metro siempre libre. Ok, entonces por eso entra. Dejamos siempre 1 metro porque tampoco nos encanta que bote el refrigerador 20 o 30 centímetros del resto de la cocina. Nos gusta que se vea lo más limpio, lo más apañado posible, y por eso pues, se alcanza a ver de esta manera. Pero si de igual manera aquí tuvieran el primer refrigerador con el que llegan, y se vería bien, o sea, no se alcanza a apreciar desde el resto de la casa y se puede ver pues muy, muy limpio el espacio, muy sobrio, ¿no? Inclusive la campana, todo juega muy bien. Sí, aquí también jugamos con un plafón que se hizo como especie como de cajillo, ¿no? Como para encerrar este espacio. Entonces aquí metimos tabla roca y lo que queríamos era como enmarcar toda esta parte de la cocina, ¿no? Entonces hacerle como un marco que también iba a ayudar al remate visual del backsplash con la luz LED, ¿no? Esta luz LED, que si apagamos todas las luces y solo dejas prendida, esto se ve genial, ¿no? Entonces esa combinación de materiales ayudó muchísimo a que la cocina se vea lo más limpio posible. Está muy bien la tira de LED. A veces las vemos que no les ponen estas micas protectoras, pero esta sí la tiene. Este se llama perfil, es un perfil y tiene una base de aluminio, luego la tira LED, pero estas que hemos estado metiendo son súper buenas, porque cada punto LED está más junto, entonces no se alcanza a ver, o sea, se ve como si realmente fuera una línea de luz completa. Y en la cocina es súper importante, es como el eje ya ahorita o el punto focal de las casas, ¿no? Realmente aquí, si se dan cuenta, la cocina pues es el centro entre la sala y el comedor. Sí, es el corazón, por eso digo, estás ahí en ese punto central de los espacios y tienes este control, ¿no? Si tienes a tus hijos corriendo por ahí, jugando, o sea, estás viendo, inclusive también volteas a la derecha y ves si alguien está subiendo las escaleras, o sea, aquí es el mando de control. Y otra vez se repite esta piedra que juega muy bien con este detalle de la iluminación directa, ¿no? Así es. Sí, Le da correcto. buen juego. Aquí parte de lo que queríamos también, como era una casa pues de inversión propia, también lo que queríamos era como jugar un poquito entre las luces y metimos estos dos canales que son de 2 metros. Y lo que metimos fue estas luces que nos ayudaban a que las pudieras cambiar de lugar, ¿no? Entonces, esa ayuda de que si de repente esta lámpara tienes un elemento enfocado hacia el muro, otro elemento enfocado a lo mejor hacia la mesa de centro, y lo que puedes hacer es jugar con esta iluminación, ¿no? Entonces, eso ayuda a que también sea divertida el espacio, ¿no? Que tú también puedas jugar con la iluminación, que la iluminación es importante en la arquitectura, o sea, es parte también, ¿no? Hoy en día yo creo que cómo vas a iluminar un espacio ayuda muchísimo, ¿no? Entonces eso lo tienes que ver desde el diseño hasta en la ejecución de la obra, ¿no? Y la sala que compraron, ahorita que le estoy viendo, está muy bonita. Sí, está muy bonita. Ya que la coloquen, se va a ver muy, muy bien en el espacio. Te vamos a compartir los renders que hicimos y el término de la obra para que veas cómo se parece muchísimo lo que proyectamos a lo que quedó. Y también pues, los clientes al final pues nos ayudaron también a que se conservara, ¿no? Porque nos quisieron comprar la casa antes y querían cambiarles los acabados y les dijimos que no la vendimos. Oye, qué bueno, o sea, se esperaron, tuvieron el coraje. Sí, un poquito amor al arte. Y creo que le dieron un plus y eso ayuda muchísimo, ¿no? Yo creo que pues, ayudó también mucho que ellos pues, fueran arquitectos y también que les gustara muchísimo. Hubo otros clientes que sí... pues con toda la pena tuvimos que rechazar porque su idea era desde cambiar los materiales de la fachada, ¿no? Entonces ahí sí nosotros dijimos, híjole, con toda la pena ahí sí no podemos, porque sí iban a cambiar mucho el concepto, no se iba a perder, ¿no? Entonces a lo mejor no sería lo mismo si fuera otro acabado, si a lo mejor fuera pues ya no termina siendo one block, ¿no? Ya termina siendo... Sí, si hubieran forrado de porcelanato o alguna otra cosa, sería distinto. Correcto, sí, si le ponen una cantera o algo más, pues la verdad es que se pierde. O el simple aplanado. Y es que en las fachadas preferimos meter lo que son acabados naturales para que no le tengas que dar mantenimiento a la fachada durante mucho tiempo, ¿no? La piedra con el paso del tiempo se va a ver bien y el tabique, pues ahí, inclusive si se va enmoheciendo o se va con salitre un poquito, se ve bien, o sea, son elementos que ven bastante bien, ¿no?